Hablando de política, con Roberto Trat, en Central FM. Y ya le hemos anunciado de la manifestación que se va a llevar a cabo el próximo domingo 30 de junio en contra de las políticas de Andrés Manuel López Obrador, y algunos sectores de esta marcha van más allá. De hecho, piden ya un juicio político en contra del presidente de la República, y a la par existe todos estos esfuerzos del régimen, de los amigos del régimen, de utilizar espacios públicos como la televisión pública para explicar lo que dijera en el pasado, lo que el presidente ha querido decir durante mucho tiempo. Y para esto está Roberto Trat con nosotros, como siempre, con su análisis político. ¿Cómo estás, Roberto? Te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, mi querido Beto. ¿Cómo amaneciste hoy? Pues mira, bastante friolento aquí en esta Ciudad de México. Veníamos de Tepic, que hacía un calor espantoso. Terrible, ¿verdad? Y aquí, pues mira, está templado, como a los capitalinos nos gusta, pero sí como un poco así de frío, es nuestro verano invernal, ¿no? Nuestro verano otoñal. Pero pinta que se va a poner muy caliente para el fin de semana. Así es, pues bueno, ojalá, sí se va a poner muy caliente, sobre todo por la marcha de López Obrador el próximo 1 de julio, ¿no? Que celebra un año de su victoria. Hoy yo amanecí lingüístico. Hoy vamos a hablar de sustantivos y de adjetivos. Y yo lo que quisiera plantear el día de hoy para el auditorio es un poco explicar qué está sucediendo en el debate público, ¿no? Entre los seguidores de López Obrador y el régimen, y los seguidores del régimen y su oposición, ambos con su visión legítima, digamos, sobre las cosas, ¿no? Me parece que ante la falta o la incapacidad de articular desde los sustantivos, es decir, desde las cosas que se están haciendo, los simpatizantes del régimen están optando por descalificar con adjetivos a toda aquella persona, a toda aquella expresión que no esté a favor del régimen. Cuando, a mi parecer, se equivocan porque sí tienen argumentos sustantivos. Lo que pasa es que no los entienden o no los ven o no los saben defender. Te voy a poner primero, obviamente, la marcha del domingo, pues es una expresión claramente adjetiva, ¿no? La marcha del domingo no es más que una expresión de simpatía, una expresión totalmente adjetiva en esta lógica de la que estábamos hablando, ¿no? Es una expresión que califica sin sustento el primer año de López Obrador. En realidad, podríamos decir que hay grandes avances en la 4T, ¿no? Como todos los avances en materia de política social, que me parece que hay que reconocérselos a la 4T. Hay un cambio de visión, digamos, hacia la inversión pública con justicia social, ¿no? Están llevándose toda la inversión pública al sur-sureste, todas las prioridades del gobierno en lo sustantivo, están orientadas a reducir la brecha de inequidad, ¿no? Que esa es una de las grandes razones por las que se eligió presidente López Obrador. Primero, los pobres. También en lo sustantivo hay una gran deuda, hay un gran déficit, que es en el combate a la corrupción. Si bien hoy hay un ejercicio del poder diferente, con códigos diferentes, y sobre todo han eliminado, hay que reconocer, la prepotencia en el uso de los recursos públicos, la prepotencia en digamos, los grandes carros, los teléfonos privados, el avión presidencial como símbolo, sí como adjetivo, no como sustantivo, pero en lo sustantivo el presidente ha logrado reducir la prepotencia en el uso de los recursos públicos, la actitud prepotente que veíamos de los funcionarios públicos del pasado. ¿Qué no ha hecho? No ha combatido frontalmente la corrupción del pasado. Se han hecho patos, básicamente, con pues todos los juicios, todas las investigaciones a expresidentes, a exempresarios, exsecretarios, etcétera, etcétera. ¿Y en dónde han fallado? En lo sustantivo, pues han fallado claramente en la política económica. No hay visos de una política económica clara, no hay una política de infraestructura pública, digamos, más allá del sur-sureste, que tú digas viene bien. El tema de seguridad se les está saliendo de las manos. Sabemos que no había una
no había una solución, digamos, inmediata, no había una varita mágica que pudiera resolver el problema de un día para otro. Sin embargo, el empeoramiento de las condiciones pues te habla de una clara incapacidad del gobierno de enfrentar el problema, ¿no? Y en asuntos internacionales hay este claroscuro, ¿no? Entre logramos dominar un poco la emergencia de Trump, pero a costa de los derechos humanos de los migrantes y a costa de poner un mal ejemplo para nuestros propios migrantes en Estados Unidos. Para mí, esta es una evaluación, digamos, trato de ser lo más sustantivo posible, por no decir lo objetivo y lo subjetivo, sino tratar de hablar de los sustantivos, de las cosas que pasan. Ahora, ¿cuál es la reacción del gobierno frente a todas las críticas que le hacen la oposición? Y yo quisiera rescatar 2 viñetas que pasaron el pasado fin de semana. La primera, el programa de La Maroma Estelar, ¿no?, que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Para quien no lo vio o para quien no entiende de qué estamos hablando, La Maroma Estelar es un programa de televisión que conduce Hernán Gómez, un claro promotor, vocero de la Cuarta Transformación, y que está dedicado a fortalecer a López Obrador, fortalecer las posiciones de López Obrador y de la 4T en un medio cultural, digamos, y la principal polémica que se ha desatado es por qué se destina el uso de un canal público para defender una posición política. Esa es como la principal crítica que se ha dado. Este domingo, en el programa de La Maroma Estelar, hicieron un especial sobre el ITAM y sobre cómo el ITAM ha sido, digamos, fuente ha sido la fuente, ha sido el formador de políticos neoliberales, el formador de muchos políticos que a la luz de la 4T le han hecho mucho daño al país. ¿Cuál fue el principal contenido o hacia qué estuvo orientado el programa de La Maroma Estelar? A demostrar que el ITAM era una casa llena de neoporfiristas, adjetivo. ¿Qué quiere decir neoporfirismo? Es un adjetivo, digamos, no sabemos qué quiere decir, ¿no? Neoporfiristas, neoliberales, que tanto daño le han hecho a México, y dicen el ITAM es la casa del expresidente Felipe Calderón y de Agustín Carstens, como si esto tuviera que ver algo con sus resultados, ¿no? Así dice, ¿no? Es un centro de formación de cuadros tecnócratas, neoliberales y neoporfiristas. Así califican al ITAM en La Maroma Estelar y le dedican media hora, lo que dura el programa, le dedican a demostrar esta hipótesis, a demostrar adjetivos, no a demostrar sustantivos. ¿Por qué hacen esto? Porque me parece que no hay capacidad de entender lo sustantivo, ni en lo positivo ni en lo crítico. Y la otra viñeta del fin de semana, que me parece fantástica, se da durante la gira del presidente en Yucatán. Durante la gira del presidente en Yucatán, una niña, no sé si todo el mundo lo vimos, salió en todas las redes sociales, salió en los medios como una niña le pintó dedo al presidente, ¿no? La Britney señal. Y lo cachó, además, sin querer la señal oficial del evento, me parece, no sé si fue Sepropie o la televisión, fue Sepropie, y Sepropie lo pasó. ¿Cuál fue la reacción del presidente? El presidente tuvo una reacción como las que sabe tener, con absoluto control del asunto, no se metió, no se enganchó con la señorita, no le dijo como en el pasado le hubieran dicho, ya sé que no aplauden, ¿no? Al presidente se rió y le permitió expresarse libremente. ¿Qué pasó con todas las redes sociales de Morena que apoyan al presidente? Le cayeron encima. Esa muchacha malcriada, deberían de buscarla para reprimirla. O sea, ¿desde cuándo los mismos seguidores de López Obrador, que antes decían, que antes peleaban por la libertad de expresión, hoy están adjetivando otra vez a los adversarios del régimen? Me parece que ese es un grave error que están cometiendo, no el presidente en este caso y en su manejo, digamos, de medios. El presidente es muy inteligente y sabemos que elige sus batallas con quién se va a confrontar, y él es el mejor adjetivador del país, ¿no? Es el que mejor sabe adjetivar.
Me parece que los que están equivocados y le están haciendo un gran daño a la 4T son todos sus seguidores y todos sus voceros furibundos, que en lugar de defender lo sustantivo de la 4T, como decíamos al principio, que sí hay sustantivo, sí hay avances en materia de política social, sí hay que reconocerle a Marcelo que detuvo a Trump, sí hay que criticarle que lo detuvo a costa de los derechos humanos de los migrantes, pero sí hay un debate en torno a lo sustantivo que deberíamos estar teniendo los voceros de la 4T, Hernán Gómez, la gente de las redes sociales, el propio Attolini en sus entrevistas, ¿no? Los voceros de la 4T están defendiendo con adjetivos, denostando a todo aquel que se opone a la 4T. Y me parece que eso les va a hacer un gran daño a la larga. Así le pasó a los regímenes en Sudamérica, ¿no? A los regímenes populistas o a los regímenes autoritarios en Sudamérica, sí fueron perdiendo la simpatía, no solo por las actitudes o los errores de los presidentes, sino por las actitudes y los errores de los voceros de los regímenes. Y finalmente, para circular un poco la idea, hay que hablar de la oposición. Me parece que la oposición tampoco ha sabido criticar en lo sustantivo, salvo algunos casos excepcionales, ¿no? Diputadas como Laura Rojas, senadoras como Patricia Mercado, el propio Emilio Álvarez y Casa, algunos gobernadores no han sabido criticar. Fuera de esos escasos casos, no hemos visto críticas en lo sustantivo. La oposición también está en lo adjetivo y tampoco va a avanzar mucho, porque la gente que votó por López Obrador, que hoy se siente decepcionada, no está esperando adjetivos, no está esperando críticas vacías, está esperando propuestas sustantivas que respondan a los problemas que está generando el régimen actual. Pedro, querido Beto, pues hasta aquí mi auditorio y el domingo, hasta aquí mi comentario, perdón, auditorio, y el domingo pues a ver otra gran demostración de adjetivos, ¿no? Vamos a ver qué tanto el discurso del presidente de celebración del 1 de julio, ¿no es ¿sí es el domingo? Uh-huh. Sí. El domingo es la marcha previa. La marcha previa, sí. Hay que ver el domingo el discurso, qué tanto peso le da el presidente a los adjetivos. Eso será el lunes. Tanto el discurso va a ser el lunes, correcto. Bueno, pues el martes que viene hablaremos de qué tantos adjetivos y qué tantos sustantivos utilizó el presidente en su discurso. Fíjate que yo tengo una idea doble de lo que sucedió. Digo doble porque una cosa es en el 18. Ajá. El 18 yo creo que vino una reflexión muy, muy dramática y muy drástica de la sociedad mexicana que dijo: hasta aquí se acabó este régimen político. Entonces sepulta al PRI con el final del sexenio de Peña Nieto y le da un voto de confianza a una pretendida nueva manera de hacer las cosas. Así es. Con la esperanza de que cambiaran los esquemas. Pero hoy estamos viviendo desde lo que fue el triunfo de López Obrador hace casi un año hasta hoy, estamos viendo un proceso, estoy viendo a una sociedad que está procesando lo vivido en este nuevo esquema, asimilando, como digiriendo. Y vemos que, ¿cuándo habías tú visto que previo a un evento triunfalista de un régimen, el que tú quieras, en México, viniera una repulsa el día anterior? Sí, claro. Es decir, una reflexión en donde hay 60 o 70 plazas en la República Mexicana que están convocadas para juzgar al presidente por traición a la patria. Ese es el leitmotiv de la convocatoria, ¿eh? Entonces, creo que, como veo las cosas, a mí se me hace que si este año estamos viviendo una serie de momentos interesantes, entre aciertos y desaciertos, porque hay de las dos, yo creo que el año que entra va a ser un año climático para el país. 2020 es un año que se me hace que va a ser... Va a ser interesantísimo, Pedro, porque vamos a ver cómo estas fuerzas logran chocar. Ahora, a mí, yo insisto mucho, en ambos casos, tanto en la oposición como en el régimen, estamos llenos de adjetivos, estamos diciendo, es como cuando en un debate, pero cuando pierdes un debate, ¿no? Dices, es que tú, la verdad es que eres un tonto y no vale lo que dices, ¿no? Ya cuando pierdes el debate, cuando pierdes en las ideas, te vas a la ofensa, te vas contra la persona, es algo natural. Entonces, me parece que
ambas partes, tanto los críticos como los voceros del régimen, ya están entrando en un nivel de adjetivación, de violencia adjetiva, ¿Y sabes qué? que es peligrosa. De nivel de audio. Fíjate que el otro día me invitó Jorge Ramos a un programa que tiene de Al Punto los sábados, ¿no? Me invitó y tenía yo que argumentar con John Ackerman. No, hombre, a gritos. A gritos. Entonces, cuando él se puso en esa tesitura, yo le dije, espérame, es que el argumento, o sea, la razón, el sustantivo, es esto. Eran dos temas fundamentales: el aeropuerto de Texcoco, vis a vis Lucía, y Dos Bocas. Y entonces él trataba de ganar el argumento con nivel de audio, pero no nivel de razón. Está cañón, ¿no? Eso ya estamos llegando a un nivel de violencia en el diálogo que tenemos que parar, ¿no? Y la oposición tiene que ser más inteligente, Pedro, porque la oposición está cayendo en la trampa, está contraadjetivando. Entonces, así nunca vamos a avanzar. Yo pienso igual que tú. Yo creo que además ahí la sociedad es la que tiene la palabra. Si adjetivan por un lado en Morena y sus seguidores, que a veces, como bien lo apuntas, lejos de ayudar, perjudica. Claro. Y por otro lado, una oposición exigua, diluida, dividida, miedosa, un empresariado impresentable, esa es la parte que más me indigna, en donde no hay razonamientos, sino o la imposición de la posición, en términos de este régimen, están en el poder, están instalados, y que hay un argumento que se va a perder, dice, pues a mí me apoyan millones de mexicanos, entonces se acabó todo, ¿no? Pues sí, y con otra, tienen avances para demostrar que están combatiendo la idea. Que ese es el sustantivo de la 4T. El sustantivo de la 4T es primero los pobres. Y en eso sí tenemos que entender que tienen argumentos. Ahora, en el sustantivo honestidad valiente, el otro sustantivo, ahí hay serias dudas. Ahí tendría que estar la oposición presionando, criticando. Y fíjate, en el tercer sustantivo, que para mí es el más preocupante, que es el del autoritarismo, el del modelo político, el de la ausencia de contrapesos, ahí es donde me parece que hay un silencio brutal en la oposición, en la sociedad civil, en el empresario. No hay una voz diciendo faltan contrapesos, no hay una voz diciendo que no podemos permitir un gobierno autoritario. Vamos a darle el beneficio de la duda de que López Obrador es un buen hombre de buen corazón, como lo ha logrado posicionar. Este sistema presidencialista autoritario en un hombre de mal corazón, con malas intenciones, nos puede destruir. Este es un mensaje para la gente de Morena, para que entiendan que es importante los contrapesos, que no pueden darle a su presidente el poder absoluto. Omnímodo, omnisciente, todopoderoso. Esto es algo muy peligroso aquí y en China, en donde sea. Y pienso, insisto, estamos en un proceso de reflexión. 2019 es de reflexión. 2020 creo que será de acción, John, desde mi punto de vista. Sobre las razones reales, de peso, ese sustantivo del que hablas también referido. Gracias, como siempre, querido. Gracias, querido Pedro. Gracias. Buen día al auditorio. Vámonos por unos sustantivos, ¿no? Pues sí, con chilaquiles a un lado. Eso. Hacemos un corte. Regresamos aquí con más noticias.